Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo: es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús: servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. ¿Por qué las otras religiones dicen que para aceptar a Cristo hay que volverse a bautizar? Yo pienso que hay un solo camino y un bautismo para aceptar a Dios. Quisiera que me explicara bien sobre este tema. Norberto Zamora, Chinandega, Nicaragua. Norberto, hablando de cada cual hacer su voluntad, cada cual hacer lo que a cada cual le da la gana, pues este es otro ejemplo, ¿verdad? La iglesia establecida por Jesús dice: hay un solo bautismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que aparece en la Biblia. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, carta de San Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy clara. Dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno solo. No 5, ni 10, ni 15, ni 20, uno solo. Y entonces, si es un solo bautismo, ¿por qué desobedecemos la palabra de Dios y bautizamos aquí, y bautizamos allá, y bautizamos en otro lugar? Simplemente porque a mí me da la gana y yo interpreto la Santa Biblia a mi manera y a mi antojo y a mi deseo, y punto. Y muchos argumentan y dicen: no, pero si es que la Iglesia Católica bautiza a los infantes. Y la Biblia dice que solamente los adultos pueden ser bautizados. ¿Dónde dice la Santa Biblia? ¿Dónde que solamente los adultos pueden ser bautizados? Eso es antibíblico. Porque Jesús fue bautizado de adulto. Pues si Jesús comienza su ministerio cuando tenía 30 años más o menos, por supuesto que se bautiza de adulto. Pero Jesús se bautiza para dar ejemplo. Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Jesús no tenía falta ninguna.
Jesús no tenía pecado ninguno. Jesús simplemente se bautiza para darnos una lección. Él todo lo que pide de nosotros lo va a hacer primero. Por eso es el maestro por excelencia. Porque Él va a hacer primero lo que Él pide que hagamos nosotros. ¿Se bautizan los niños al principio de la iglesia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una pregunta. Si tu hijo se enferma y el pecado enferma, ¿verdad que sí? Si tu hijo se enferma, ¿esperarías tú a que tenga tu hijo 15, 16 años para preguntarle si quiere un médico? ¿O lo llevarías al médico para que tuviera la medicina? Jesús es nuestro médico. El antídoto contra el veneno del pecado es la gracia. Es decir, presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a recibir presencia de Dios en nuestra vida? El método más eficaz, el más seguro, el primero de todos, a través del bautismo. Dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, que es a través del bautismo que somos incorporados en Cristo Jesús. Nos adherimos a Cristo Jesús. Somos injertados en Cristo Jesús y por lo tanto nos convertimos en parte de su cuerpo. Bautismo solamente uno. Ahora de ahí la importancia de que tu papá y tu mamá y tu padrino y tu madrina pues tomen la responsabilidad delante de Dios de enseñarle a la criatura el camino de Jesucristo. Si no, no bautices a tu hijo, va a ser una payasada. Porque eso de bautizar a tu hijo simplemente porque es tradición, por rutina en tu casa, en tu familia, pero tú sigues viviendo tu vida mundana, apartado del camino del Señor, mejor no bautices a la criatura, porque le estás haciendo un doble mal. No le estás enseñando el camino del bien y lo que estás diciendo es, yo no creo realmente lo que yo estoy haciendo contigo, que es dándote mi fe en Cristo Jesús. ¿Qué fe le estás dando si tú no estás en los caminos del Señor? Arregla tú tu relación con Cristo primero y después bautiza a tu criatura y enséñale el camino del Señor. ¿Para qué? Para que un día esa criatura, cuando sea adulta, pueda en el sacramento de la confirmación confirmar la fe que tú le diste cuando era criatura en el santo sacramento del bautismo. No hacen falta más bautismos. Lo que hace falta es conversión, cambio de corazón, comenzando con los padres, con los padrinos y con los demás miembros de la comunidad, para que dándole el mejor ejemplo a la criatura, esa criatura pueda crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Ojalá que así sea.